Buenos días, queridos hermanos. Hoy es el día del Señor. Es el tiempo de rendirse. Es el tiempo de Dios. Es tiempo de alabar su nombre. Hoy es mayo 17 del año 2020. Le agradecemos al Señor estar reunidos, aún lejos, pero con pensamientos unificados en la palabra de Dios. Hoy quiero irme como primera parte de nuestra reflexión al libro de Éxodo. Y Éxodo quiero irme al capítulo 3. Es una de las historias más apasionantes del Antiguo Testamento. Nos presenta a Moisés a sus 80 años. Mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Yethro, al dejarla comiendo después del desierto, se dirigió al monte Horeb. Y en ese lugar el ángel de Jehová se le apareció en forma de una llama de fuego en medio de una zarza que ardía, pero no se consumía. Al dirigirse Moisés hacia la zarza, escuchó al mismo Dios: Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Había llegado el momento de la liberación de su pueblo de manos del faraón de Egipto. El clamor de Israel había retumbado delante de su trono. La opresión había llegado a su final. Dios encargó a Moisés para llevar a cabo la misión de sacar al pueblo escogido de tierra de esclavitud. Dios iría con él y solamente eso bastaría. No iría con soldados de infantería, aviones, tanques. Solo irían Moisés y Jehová. ¿Quién soy yo?, dijo Moisés, para que vaya Faraón y saque los hijos de Israel. Él conocía de propia mano el ejército de Egipto. Conocía a su faraón. Él mismo, Moisés, estuvo viviendo hasta la adultez como un príncipe entre ellos. Pensó: necesito algo más. No podré llegar hasta allí y le diré al pueblo: es hora de irnos. El Dios de vuestros padres me ha enviado a nosotros. Debo saber tu nombre y qué le debo decir. Dios le respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Hawayau Asher Hawayau es lo que quiere decir el que fue, es y será. Es probable que usted haya escuchado algunos de los nombres que aplican a Dios, a nuestro Padre. Yahweh, Dios que vive siempre, Dios de pacto. Elohim, Dios de fortaleza y poder. Elión, Dios altísimo. Rafé es Dios salvador. Shaddai es Dios todopoderoso, omnipotente. Adonai es maestro, Señor dueño de la creación. Jehová Nisi es estandarte y Shalom es Dios de paz. Muchos nombres, pero un solo Dios. Muchas definiciones, pero un solo Dios. Creer en Dios es creer en su palabra y en su revelación. Cuando leemos y creemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, el cual nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aplicamos la fe a su máxima expresión. Creemos en Dios por lo que fue. Creemos en Dios por lo que es. Creemos en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, capaz de presentarnos sin manchas delante de su gloria. Por eso hoy, al único sabio, a nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, por los siglos de los siglos. Porque quien eres tú, Señor, a ti te brindo hoy toda la gloria. Por quien eres tú, yo te daré la gloria. Por quien eres tú, te alabaré, Señor. Por quien eres tú, alzaré mi voz a ti y te adoraré, porque tú eres mi Dios. Y te adoraré por quien eres, Señor. Por quien eres tú, yo te daré la gloria.
Señor, por quien eres tú, alzaré mi voz a ti y te adoraré, porque tú eres mi Dios, y te adoraré, por quien eres Señor. Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Nisi, tú reinas en victoria, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, te adoraré, por quien eres Señor, por quien eres tú, yo te daré la gloria, por quien eres tú, te alabaré, Señor, por quien eres tú, alzaré mi voz a ti y te adoraré, por quien eres Señor. Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Nisi, tú reinas en victoria, Jehová Shalom, príncipe de paz, te adoraré, por quien eres Señor. Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Nisi, tú reinas en victoria, Jehová Shalom, príncipe de paz, te adoraré, por quien eres Señor. Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Nisi, tú reinas en victoria, Jehová Shalom, príncipe de paz, te adoraré, por quien eres, te adoraré, por quien eres, te adoraré, por quien eres Señor, te adoraré, por quien eres Señor. Te adoraré, por quien eres Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque es el tiempo de rendirnos ante ti, Señor. Es el tiempo de Dios, el tiempo del Señor, el día del Señor. Es tiempo de decir a Dios que eres nuestro protector, nuestra roca, nuestro príncipe de paz, nuestro estandarte, Señor. Decirte que te amo, Señor. A ti, Señor, como poderoso gigante, estableces mis pensamientos solo en tu voluntad. A ti, Señor, quien permite ver otro nuevo día, en quien vemos la creación, los cielos, los firmamentos. Vemos tu obra redentora en la naturaleza, Señor. A ti, mi Dios, nuestro Salvador, venimos hoy para agradecerte y honrar tu nombre. Que hoy la palabra sea como un nuevo tiempo para quien la escucha y que los afirme en ser hacedores de la misma. Te pedimos, Señor, solo en el nombre poderoso de Jesús, que ponga las palabras correctas en nuestra boca, para que sea todo tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.
Te damos gracias, Señor, por tus promesas cumplidas para con nosotros. Vamos a seguir la reflexión siguiendo el libro de Marcos. Y quiero irme a los versículos 16 al 20 del capítulo 1. El enfoque de los evangelios de Marcos y Mateo establecen un mismo patrón. Nos dicen que Jesús iba caminando a la orilla del mar de Galilea. Lucas, quien había conocido el mar Mediterráneo en toda su intensidad, se refiere al mismo como un lago. En ese lugar, mientras se encontraban remendando sus redes, Simón y su hermano Andrés, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, estos fueron llamados por Jesús. Seguidme y los haré pescadores de hombres, fue la afirmación que hizo el Hijo del Hombre. El apóstol Juan en su evangelio lo manifiesta de manera diferente. Nos dice que mientras Juan estaba con 2 de sus discípulos, vio que Jesús pasaba por allí y les dijo: mirad el Cordero de Dios. Ambos se dispusieron a seguirlo. Al verlo, Jesús les dijo: ¿qué buscáis? Cuando vemos estas 2 expresiones por parte de Jesús, nos damos cuenta de que nunca es iniciativa del hombre el buscar a Dios. El encontrarse con el Padre siempre es y será una iniciativa divina. Siempre será Dios el que dé el primer paso. Todos podríamos tratar de encontrar el sendero hacia Dios y llegaremos hasta cierto punto en el camino. Sin embargo, la verdadera religión se basa en la justicia de Dios, que no es más que una debida relación con el Creador. Esta no surge de la condición humana. Seguidme fue la palabra que utilizó Jesús en los evangelios de los sinópticos. Y quiero hacer una pregunta en este momento. Imagine que alguien le dice de repente: seguidme. ¿Dejaría usted su casa, su familia, su trabajo, para unirse a un viaje desconocido con un desconocido? Sin embargo, seguidme fue lo único que le dijo Jesús a los 4, y estos dejaron todo. Él no trató de manipular o convencer como tratan de hacerlo muchas personas con teologías invertidas, con frases desarticuladas empleadas en sus discursos de mensajes psicológicos. Sígueme y te enseñaré un nuevo sistema teológico. Ven con nosotros y aprenderás una nueva ética moral y social. Acompáñanos y encontrarás en nuestras teorías un nuevo comienzo espiritual. Quien llamó a estas personas no fue un hombre mortal, no fue un hombre natural. Quien llamó a estos hombres fue el mismo Dios, el Dios encarnado, el Mesías. No fue un moralista, un maestro o un profeta más. Ser llamado por Dios cara a cara y descartarlo sería el error más significativo de toda su vida. Dios no crea situaciones con ideas desordenadas que nos pudiesen llevar al desastre. Dios ha manifestado su promesa a través de su Hijo, y este no tiene lugar o tiempo específico. Él se revela en sitios que no podemos imaginar. ¿Se ha hecho alguna vez la pregunta: ¿cuántas personas han llegado al conocimiento de Cristo sin haber visitado una iglesia en su vida? Estoy seguro que la mayoría les dirá: yo fui tocado en la iglesia tal. Yo en la congregación del pastor X. Pero ¿cuántos le dirán: a mí me sucedió en mi carro? Algunos podrán decir: en mi casa. Otros en el trabajo. ¿Y quién pudiera decir que fue en la orilla del mar? Esto que sucedió 2020 años atrás es un mensaje que nadie en ningún lugar del mundo está fuera del alcance de la mano de Dios. En una aldea, en un pueblo pequeño, a la orilla del mar, Dios hizo el llamado. No el llamado emocional, guiado por una oración específica en un momento
guiado por minutos específicos. El llamado de Dios no está condicionado por seres humanos. Su llamado está condicionado por el Espíritu Santo. No existe ser humano que pueda convencerlo de ser aceptado por Dios. Es solo ese toque sutil del Espíritu Santo que hará que su corazón arderá como fuego vivificador y purificador. Amós era un profeta y era un recogedor de higos. Natanael era simplemente un verdadero israelita. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, y no solo eso. Saulo consintió, permitió, dio permiso en la muerte de Esteban, el primer mártir seguidor de Cristo. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan eran hombres sencillos, no procedían de colegios, no pertenecían a la clase sacerdotal de la época, no asistieron a seminarios teológicos prestigiosos, no eran eruditos ni aristócratas, eran personas corrientes, personas normales. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dijo Jesús en Lucas 5:23. Y si acaso no lo entendió bien, el mismo Saulo de Tarso, a quien cité anteriormente, llamado después el apóstol Pablo, cita en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Jesús no nos ve como lo que somos, sino como lo que pudiéramos ser. Jesús no nos llama a la inactividad o a una cómoda tranquilidad, sino a una tarea que desgasta y consume. En el Evangelio de Juan, Jesús hace una de las preguntas más fundamentales en la vida de una persona. ¿Qué buscáis? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros en este momento. ¿Somos legalistas que nos sumergimos en detalles, normas y leyes como eran los fariseos y escribas? ¿Somos ambiciosos oportunistas para conseguir poder eclesiástico como los saduceos? ¿O somos personas comunes que buscamos con humildad y reverencia la verdad en la presencia de Dios? ¿Buscamos el perdón del pecado y el camino a la nueva vida? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué quiero yo encontrar en la vida? ¿Buscamos seguridad material, prominencia, prestigio, desarrollar nuestras habilidades, talentos y dones? Todo esto no está mal, pero si lo que lo lleva es la ambición personal, esto lo llevará al fracaso. Aun si lo hace con motivación de servir a los semejantes y a la sociedad, no será suficiente, pues el horizonte está limitado a este tiempo y a este mundo. En cambio, si lo que buscamos es la paz que está en Cristo Jesús, la esperanza no será en vano y el horizonte no limitará el propósito, pues la inmortalidad será la meta final. Buscar primero el reino de Dios y lo demás será añadido, dijo Jesús en algún momento. Jesús era divino, pero a la vez era un hombre, engendrado, no creado, hijo de María, nacido en Belén, criado en Nazaret, judío por naturaleza, y vino a su pueblo con la misión de rescatarlo de la ignorancia y el pecado. Muchos de nosotros hemos vivido ignorando el llamado de Dios a nuestra vida. Perdemos horas cruciales y a la vez vemos vidas destruidas día a día. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo son los dos pilares del Evangelio, y los que creen en esto dan el primer paso hacia la salvación. Simón, Andrés, Jacobo, Juan, posteriormente Felipe, Mateo y Natanael se unieron al grupo de sus amigos.
Aún Natanael dudó de Jesús y exclamó: ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, 3 versículos más tarde proclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por cierto, Natanael solo es mencionado en el Evangelio de Juan. Los otros 3 evangelios ni siquiera lo nombran, y a la vez Juan no menciona a Bartolomé. Bartolomé es realmente un apellido y quiere decir hijo de Tolmai o Ptolomeo. Bar significa hijo, y Tolmai o Ptolomeo el nombre del padre. En otras palabras, debía haber tenido un nombre de pila, lo que sería totalmente posible que fuese Natanael Bartolomeo. Esta historia es la respuesta natural de la proclamación del Evangelio de parte de Jesús. Respondieron al llamado de Jesús sin titubeos. No hubo emoción. Esto nos muestra la gran verdad de que solo se puede ser discípulo de Jesús por invitación. En el libro del apóstol Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús lo afirmó de la siguiente manera: no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dejarlo todo como lo vemos en esta historia es la confirmación de la palabra del Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las sinagogas eran el sitio perfecto para comenzar su predicación. Y es allí donde Cristo da comienzo al movimiento más relevante que une a la naturaleza humana con Dios. La pregunta es: ¿por qué comenzar el mensaje en las sinagogas de Galilea? ¿Qué tenían en particular estos lugares? ¿Y cuál era el orden para sus reuniones? Eso será lo siguiente. Ahora, si estás solo en tu hogar, inclina tu rostro. Si estás acompañado, tome la mano de quien está a su lado y ore en el Espíritu. Padre amado, bueno y perfecto, estamos ante tu presencia para bendecir y alabar tu nombre. Te damos gracias por tu bondad y tu amor para con nosotros. Que hoy tu bendición sea con nosotros y se establezca tu Hijo Jesús en nuestro corazón como nuestro amigo. Seguiremos, Señor, ante tu presencia aún nos vayamos de este lugar. Que tu Espíritu nos guíe, nos proteja y nos guarde durante la semana. Permite, Señor, que podamos reunirnos en tu día para proclamar tus buenas nuevas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.